Vamos a empezar con España porque el tema Fermín me parece que es sensible, pero España es una selección preparada o no para asumir esta ausencia con al comprar, querido Luis Alejandro Restrepo. Pues vea, Fermín, que a pesar de que no jugó un papel principal en la eliminatoria, sí ha tenido su mejor temporada de su carrera y era una de esas figuras que podía ser importante para el mediocampo de la selección española o incluso para jugar de extremo, porque usted tenía ahí a Pedri, a Fermín, a Lamine, jugadores que sí se conocen mucho del club y iba a ser una figura importante en el esquema de Luis de la Fuente. Su ausencia, se perderá su primer mundial, el que iba a ser su primer mundial. Deja muchas dudas porque no sabemos quién va a convocar Luis de la Fuente en vez de Fermín y cómo va a ser el once titular de la selección española. La verdad se abre una puerta para diferentes jugadores para lograr ese cupo al Mundial. Fermín, jugador que en el Fútbol Club Barcelona creo que sí fue protagonista mientras jugó. Sí, la verdad que sí. A ver, es un delantero con condiciones importantes, pero yo creo que España tiene nombres como para suplir su ausencia Pero de manera... donde es más débil España, comillas, pues una gran selección, ¿no es ahí? Pero en, es que en Fermín esa es más posición. media punta, ¿no? Fermín Sí, sí. más que un punta, o sea, Fermín jugaba en vez de Oyarzábal o incluso podía jugar en ese 3 de la mitad Por eso. con Rodri, con Pedri y Fermín y Por Oyarzábal eso. en punta. Creo que ahí De hecho, en está el Barcelona incluso estuvo en la mitad del campo muchas veces. y ahí fue cuando mejor le fue, ¿sabes, Steven? Porque él, más que sentirse como un delantero, es un jugador que puede jugar en esa misma posición que va Bruno Fernández en el Manchester United, casi como un 10, un media punta. Bueno, pero Tiene- Y ahí pero a mí me parece que es mucho mejor que Dani Olmo, que es el otro que puede Pero cumplir esa Dani Olmo función. es No, brillante, me no, parece. me parece que A mí me Dani parece Olmo está- La temporada de Fermín poco por fue encima. mejor que la de Dani Olmo. Pero en la selección me gusta más números. Dani Olmo, ¿sabes? ¿Qué dice Pedro? ¿Quién es más importante y qué tan aguda puede ser la ausencia de Fermín? Bueno, es una ausencia bastante notable por el estado de forma en el que ha terminado la temporada del jugador del Barça. Duele, al propio jugador lo ha confesado que le duele mucho perderse un mundial. Pero España tiene alternativas. O sea, Luis de la Fuente en la prelista ha incluido a jugadores de su confianza como de Frutos. Se habla mucho de Moleiro, que ha hecho una gran temporada en el Villarreal, haciendo olvidar a Baena. Y yo apostaría por Víctor Muñoz. Ya lo llevó en la última convocatoria. Es un jugador de un perfil de extremo, muy rápido, muy habilidoso. Puede ser un buen acicate para partidos atascados y segundas partes. E incluso no descartaría a Ansu Fati. El regreso de Ansu Fati a la selección con un rol más también de suplente, pero como ese jugador que te puede jugar en la media punta, te puede caer un poquito a banda. Eh, España maneja alternativas. Es una baja que duele, eh, pero hay nombres para suplirlo. A mí me llama la atención dos cosas. Víctor Muñoz, para los que no lo conocen, jugador de 22 años, si no estoy mal, cantera Real Madrid, estuvo en el Real Madrid Castilla, debutó con el Real Madrid en la temporada 2024-2025, la pasada, y jugó 36 partidos con el Osasuna, pero sus números tampoco son espectaculares. A pesar de que hizo una buena temporada en el Osasuna, es difícil pensar que se gane un puesto en la selección española, un tipo que hizo 7 goles y 5 asistencias, y si miramos sus números más a profundidad en expectativa de gol, expectativa de asistencias, regates, no está en el top 10 de los extremos de la Liga Española. A mí me cuesta pensar que se puede ganar una convocatoria a la Copa del Mundo y juegue un papel principal. Ahora, Ansu Fati es un extremo que al revés, él tuvo una muy buena temporada. A ver, cuando jugó lo hizo muy bien, lo que pasa es que no tuvo mucha disponibilidad en el Mónaco. Tuvo 30 partidos, 13 titularidades, pero en esas 13 titularidades hizo 12 goles. Y la expectativa de gol cada vez que jugó fue el jugador con más expectativa de gol por 90 minutos de la Liga Francesa cada vez que jugó. Entonces es un revulsivo que para mí puede hacer un poquito más de sentido que lo que haría un jugador como Víctor Muñoz. Ansu Fati sí me sorprende que lo mencione Pedro, porque Ansu Fati en Barcelona no mucho y cuando lo prestaron al Brighton tampoco funcionó bastante. Quisiera que nos hablaras un poquito, Pedro, de la actualidad de Ansu Fati, porque podría ser una opción. Bueno, por
cómo ha terminado y cómo le ha ido la temporada en general en el Mónaco, que ha sido como un poco su año de resurgir, de tener continuidad, de estar también un poco como más alejado del foco permanente del Barcelona. No olvidemos que Ansu Fati fue el heredero del 10 de Leo Messi, que luego lo cogió Lamine. Y bueno, en el Mónaco se ha soltado más. Vuelve a ser ese Ansu, es un chico que aún es joven. Y respecto a Víctor Muñoz, un pequeño apunte. Es verdad que Luis de la Fuente es un seleccionador muy, muy de los suyos, muy de sus jugadores por los que apuesta, que ve que le dan un buen resultado, y Víctor Muñoz es uno de los que en la última convocatoria lo llevó, ha marcado gol. Es verdad que bueno, el Big Data pues, no le da tan buenos números como a Ansu Fati, pero seguía mucho por las buenas sensaciones el seleccionador español. Si algo vale, Ansu Fati tuvo su mejor temporada goleadora de la carrera. 12 goles, que no es mucho, pero 12 goles en 30 partidos. Antes de eso había marcado 10 goles con el Barcelona en 51 partidos en la temporada 22-23. Resurgir un poquito de este jugador. La liga francesa da eso. Le pasó a Hendrick, Pero Lucho, le pasó a Mason Greenwood, le ha pasado a varios ¿En jugadores. qué posición encajona uno a Ansu Fati? En extremo. Extremo. Por eso, y estamos hablando de que necesita más un media punta, en Sí, todo caso. pero Víctor Muñoz, por ejemplo, también es 100% extremo. Eso es su característica Exacto. principal. Por eso le digo, Ahora- Dani Olmo es el candidato número Pero uno Dani para Olmo- quedarse con ese pero puesto. Dani Olmo Olmo va a ir, no es va a un ir. extremo. Dani Olmo sí es No, un no, media no, punta. Dani fue por dentro toda su carrera, en Alemania también jugaba Y por Dani dentro. Olmo va a ir al Mundial. Claro. Digamos que el reemplazo sería usted sacar a Fermín como media punta y traer un jugador de características diferentes, como mencionaba nuestro compañero en España, que le dé otras cualidades. Porque al final del día Dani Olmo y Fermín tienen características más o menos similares. Combinan bien, buen remate media distancia, entran al área. Víctor Muñoz y Ansu Fati son jugadores que van profundo cuando usted se le enrede un partido y necesite ganar uno contra uno pegado a la banda. Eso es A mí, otra característica. particularmente, la posición donde más tengo dudas es en el delantero. Porque a mí Ferran no me llena. No, pero Oyarzabal Pero es terminó siendo un brillante. delantero. Pero los números, por ejemplo, de Ferran son muy buenos. No, pero a los pesar de las los críticas. Oyarzabal son mejores en la Real Sociedad, es el goleador. Y su mejor temporada de la carrera goleadora, ¿Cuántos goles Oyarzabal. Vea, Oyarzabal hizo esta temporada 18 goles en 39 partidos. Antes había marcado 18 goles en 53 partidos la temporada pasada, que había sido su mejor registro goleador. Le bajó, digamos, el acelerador un poquito Oyarzabal al final de la temporada, y nuestro compañero en España creo que me corregirá si no es así, pero digamos se involucraba mucho menos en el ¿Cuántos juego goles? en esta final. 18 goles. Ferran tiene más. Ferran hizo 22 Eso le iba a goles. decir, Ferran tiene más goles. Ferran hizo 22 goles. Lo que pasa es que hacer goles con el Barcelona es más fácil que hacer goles con la Real Sociedad. Yo lo sé. Pero ni No, porque claro genera que más. sí. No, claro. no, necesariamente no. Te puede pesar la camiseta también. Claro, Ah, pero en las situaciones de gol en las que se encuentra el delantero se van a encontrar en muchas más situaciones de gol el delantero del Barcelona que el de la Real Sociedad. Ahora, no es un goleador, Oyarzabal. Para que su máxima temporada, máximo registro de goles en una temporada sea 18 goles, Sí. eso no es un registro alto. ¿Qué dice Lalo? ¿Quién debería llevar la batuta del gol en España? Para mí está claro, a Luis de la Fuente le gusta mucho Oyarzábal. eh, ya lo ha demostrado no solamente en torneos anteriores, el mismo Oyarzábal se ha hecho presente en momentos trascendentales, como fue la final de los Juegos Olímpicos, como fue la final de la Eurocopa, como fue la final de la Copa del Rey con la Real Sociedad. Es decir, no es solamente un delantero que guste a Luis de la Fuente, sino que también es un delantero que sabe aparecer en los momentos más trascendentales. Entonces, para mí creo que está muy claro, creo que va a ser el delantero de la Real Sociedad el que lleve la carga del gol en España. Y puntualizando el tema de Fermín, también está Alex Baena, el cual ya Luis de la Fuente ha echado mano en varias ocasiones. De hecho, al parecer va a ser uno de los jugadores que van a estar dentro de la lista. Se hablaba también de Moleiro, pero en fin, yo creo que más allá de la ausencia, que sí es importante,
España tiene recursos de sobra como para suplantarla y yo no creo que vaya a sufrir en demasía la baja de Fermín, ¿no? Pero sí creo que tiene tantos recursos España que determinándose por Ansu Fati o por Alex Baena o vemos si quizá Gonzalo pueda entrar en la pelea por la punta o Oyarzabal, que en mi caso va a ser así. De todas formas, España tiene para tirar para arriba, como dicen allá, y no habrá ningún problema si falta o falta tal jugador, ¿no? Pero sabes que a mí no me parece que España tenga tan de tirar para arriba. Creo que estamos mal acostumbrados a Francia, donde todos juegan en los mejores equipos. Pero si usted ve los reemplazos ahorita de Fermín, pues vea dónde juegan un poquito. En el Villarreal, en el Osasuna, en el Mónaco. Son jugadores que no son 100% titulares. Por ejemplo, Ansu Fati no es 100% titular en su equipo. Moreiro llegó en el Villarreal, pero venía a Las Palmas hace una temporada. Digamos que no son jugadores muy, muy consolidados en el ámbito global del fútbol. Son jugadores que mucha gente no conoce Sí, no. y que tienen mucho potencial, sí, claro está, pero para mí esta es una selección española que no está 100% consolidada. La ha ido consolidando Luis de la Fuente, pero el recambio son jugadores muy jóvenes, con muy poca experiencia O sea, en partidos importantes.